Bien, entonces iniciamos esta sesión del Festival de Innovación. Muy buenos días. Em, Hoy vamos a tener nuevamente paneles interesantes en los cuales se va a hablar sobre innovación, transferencia tecnológica, emprendimiento también. Y bueno, el día de ayer ya habíamos iniciado el festival y hemos tenido también la participación de bastantes presentes y hemos tenido un éxito interesante porque han habido un global de 100 presentes, tanto en la modalidad en este salón como virtual, y ahora esperamos también tener una acogida en ambos sitios. Para iniciar el Festival de Innovación y Transferencia Tecnológica de hoy día, tenemos el panel de Ciencia, Tecnología y Experimentación para catalizar la innovación abierta. Para este panel voy a invitar a Nicolás Núñez, el profesor principal de Centrum PUC, que va a hacer la función de moderador en esta ocasión. También voy a invitar a la señora Katia Samanut, gerente general de Bioactiva, que va a participar en el panel. Bienvenidos. También vamos a invitar a Iván Buscamaita, él va a estar en versión virtual. En un momento lo vamos a hacer pasar. Y por supuesto, a David Santos, jefe de la Oficina de Innovación PUC. Ya. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos los que han llegado a este panel, ¿cierto? Donde vamos a conversar de temas bastante interesantes, ¿cierto? En el marco de este Festival de Innovación y Transferencia Tecnológica, ¿ya? Y bueno, mi nombre es Nicolás Núñez, soy profesor en Centrum y voy a ser el moderador de este panel, ¿ya? Así que voy a presentar rápidamente a quienes nos acompañan. En primer lugar, tenemos aquí a Katia, ¿cierto? Que es la gerente general de Bioactiva, ¿cierto? Y bueno, experta en biotecnología, gestión de la innovación, ¿cierto? Ahí haciendo esa mezcla de ciencia, tecnología y negocios, promoviendo la transferencia tecnológica y de desarrollo de soluciones innovadoras en este sector tan importante como es agroalimentario y biotecnológico. Así que les pido un aplauso, por favor, para Katia, que es nuestra primera invitada. Bueno, de manera remota también nos acompaña desde Colombia. Hola Iván, ¿cómo estás? Está Iván Juscamaita, también otro capo que tenemos acá, director de innovación y transformación en Ambidextro, ¿cierto? Experto en materia de transformación digital, cultural en empresas, ¿ya? Bueno, su especialidad va por el lado de la innovación abierta, desarrollo de tecnologías disruptivas para aumentar la competitividad. Así que remoto, por favor, también un aplauso ahí para Iván. Aunque, bueno, ahí, manito arriba. Perfecto. Y bueno, acá tenemos al dueño de casa, ¿cierto? Un gran amigo como David Santos, que es el jefe de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica. Bueno, y como ya lo conocemos bastante, nada, simplemente bienvenido. Un aplauso para David. Así que vamos a comenzar ya entonces con esta ronda que vamos a hacerlo, obviamente, la idea es que sea un formato conversatorio, ya, por lo tanto, hacemos preguntas ya y cada uno nos comparte su experiencia, ya. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar y quiero partir entonces con Katia. Y bueno, la idea es que todos puedan también, Iván, de manera remota, David, ¿cierto? Brindarnos su punto de vista pensando en la audiencia, ¿cierto? Y veo que ahí está llegando bastante gente, así que, bueno, comencemos. Hablemos sobre la innovación abierta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Katia, obviamente, como cualquier cosa en la vida, no es algo sencillo y siempre pueden haber obstáculos, brechas, desafíos. Entonces, en tu experiencia, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los desafíos que tú identificas en implementar una estrategia de innovación abierta en organizaciones? Así que, Gracias y buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación también a la universidad. Sí, nosotros en Bioactiva tenemos este reto, diría, todos los días, ¿no? Porque nuestra misión, el core de nuestra misión es justamente conectar empresas con ciencia, ¿no? Entonces, promovemos muchísimo la innovación abierta. Creemos que hacer innovación, haciéndola de manera abierta, es mucho más eficiente y efectivo. Pero ese convencimiento en las conversaciones que tenemos con las empresas que conversamos es siempre, digamos, una tarea dura y no siempre satisfactoria, pero
De lo que hemos podido identificar justamente de ese relacionamiento con empresas, creo que el primer y gran obstáculo es cultural, ¿no? Y probablemente está en el mindset de la organización. La organización tiene una forma de hacer las cosas y se siente amenazada porque vengan otros a decirles que hay formas distintas o tal vez mejores de hacerlas, ¿no? Entonces, ese suele ser, digamos, el primer bloqueo. Em, y ahí el rol de liderazgo es clave, ¿no? O sea, si el líder no está convencido de que quiere abrir las puertas, de que quiere recibir, digamos, los inputs de externos, entonces es bien difícil que eso fluya hacia abajo, ¿no? Entonces, cultura de innovación es algo en lo que hay que trabajar muchísimo, ¿no? Em, el otro punto es que no se sabe por dónde empezar, ¿no? Porque lamentablemente en Perú todavía no tenemos tan organizada nuestra información respecto de quiénes son los expertos en qué cosa, ¿no? Quiénes pueden solucionar qué problemas. Em, entonces, si una empresa quiere, digamos, contactar a otra organización, llámese universidad, startup, centro de innovación, laboratorio, no necesariamente sabe dónde están, ¿no? Las bases de datos están un poco dispersas y tienen información incompleta. Entonces, algo que hacemos, por ejemplo, en Bioactiva es tratar de organizar esta información, tener un directorio de solucionadores, como le llamamos, para facilitar ese trabajo a las empresas, ¿no? Y dar ese primer paso que es entablar una conversación con ese otro actor para ver si hay posibilidad de sacar adelante un proyecto en conjunto, ¿no? Em, y bueno, el tercero también es que se tiene la idea de que puede ser muy costoso, ¿no? Que en algunos casos puede serlo, pero la idea o lo que proponemos nosotros es que no tiene que empezar como algo costoso, ¿no? Hacer innovación abierta per se no tiene por qué ser costoso. La idea es empezar con prototipos, con pilotos de bajo costo, con una mentalidad de prueba y error, para que si algo funciona, eventualmente sí lo vamos a escalar, ¿no? Pero en esta etapa de pilotos es importante no olvidar que hay recursos financieros que otorga el Estado y que pueden aprovecharse y que en muchos casos están siendo desaprovechados, ¿no? Entonces, esos son, digamos, creo que algunos obstáculos recurrentes que hemos podido identificar de nuestra experiencia. Ya, genial. Interesantes reflexiones. Tres factores que de alguna manera pueden ser desafíos a la hora de hacer innovación abierta. Entonces, a ver, Iván, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cierto? ¿Qué obstáculos, qué desafíos tú también has observado que existen para la innovación abierta en las organizaciones? Excelente. Bueno, primero, gracias a todos por la invitación. Qué lindo estar con ustedes compartiendo este espacio. No, totalmente de acuerdo con Katia. Y yo le sumaría un cuarto factor, ¿no? Que es el tema de medir resultados de negocio. Es decir, todo el tema cultural, estratégico, de mindset y todo lo demás, tenemos que equilibrarlo con resultados de negocio, ¿no? Porque si ya en la mentalidad del empresario, del líder de negocio, sea cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, grande, corporativo, ya le cuesta cambiar, como bien lo dijo Katia, ok, ¿cómo nos enfrentamos a ganarnos ese actito de fe para poder probar y experimentar una estrategia de innovación abierta? Todo debe de medirse, ¿no? Y en esa medición, por supuesto, viene el tema de mindset, de que algunas cosas funcionarán y otras no, pero todo tiene que medirse, ¿no? Y eso es un poco lo que también nosotros, desde nuestra experiencia, trabajando sobre todo con grandes corporaciones, algunas más maduras que otras, en temas de transformación, donde el vehículo de innovación es un motor, es un oxígeno, cuando quieren abrirse, ¿no es cierto?, y declarar retos y trabajar con los ecosistemas, sea con científicos, sea con startups, como bien lo dijo Katia, hay que tener un equilibrio, porque si solamente, así pasa mucho en el corporativo, mucho de mindset, pero si eso no se valida con cambios en la forma de ejecutar y en nuevos resultados de negocio, no hay forma que un dueño de empresa lo compre, ¿no? Entonces, ese cuarto capítulo también considero importante a ponerlo en la conversación, medir. Súper. Y yo creo que ahí hay una palabra que tú planteas que creo que un poco resume bastante bien esto, es hacer innovación que tenga evidencia, ¿cierto? Datos, Correcto. ¿cierto? Correcto. Entonces, claro, como el principio básico, lo que no se mide no se mejora, ¿cierto? Por lo tanto, De si toda la solamente vida. ¿cierto? Claro. Entonces, ahí me resuena bastante eso, porque creo que estamos en una época donde tenemos datos, podemos recolectar datos y por lo tanto ahí hay una evidencia bastante contundente
para saber si la innovación realmente es el camino correcto o derechamente son ideas que hay que matar rápidamente, digámoslo así. Así que Correcto. me parece súper interesante tu reflexión, Iván. Y bueno, ahora le doy pase aquí a David para que nos comente también su punto de vista. Sí, gracias. Bueno, bienvenidos a todos los participantes de este panel. Creo que ya, bueno, Katy y Iván ya mencionaron varios temas interesantes. Yo lo que sumaría es, eh, creo que una gran barrera es el entendimiento 360 de lo que implica la innovación abierta por parte de los C-levels. Es decir, comprender de que cuando yo decido abrir las puertas de mi organización para que alguien más entre, eh, no voy a tener tal vez resultados inmediatos. Tengo que entender que ese es un proceso, es una maratón. Tengo que entender que de repente mi empresa no está lista para recibir esos inputs o esa forma de trabajo de un ente externo y que tengo que adaptarme porque creo que uno de los grandes temas que hemos visto en la universidad cuando trabajamos con las empresas es esa duda de, ok, la innovación, ya compré que, esto, que hay que hacerla, listo, ya. Sé que tengo que invertir en innovación, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Quiénes van a participar? ¿Tengo que contratar más gente para adaptarme? Después, si sale algún componente, un nuevo producto, ¿qué parte me corresponde a mí? Hay un tema de compartir la propiedad intelectual o no. Entonces, hay un tema así de desconocimiento, creo que es una barrera que nos corresponde a nosotros como universidades y actores del ecosistema, startups y demás, poder dar el know-how y dar la ruta clara y simple. No complicarla, sino decir, mira, estos son los pasos, estos son los caminos para que los CEOs y los C-levels entiendan claramente en qué consiste esta apuesta de innovación abierta y en cómo vas a medir resultados y cómo en esta maratón, si bien es cierto, el resultado final lo ves al último, cuando llegas, hay resultados intermedios que puedes medir para que ellos puedan defender la idea. Entonces también nos corresponde, creo que es un gran desafío clarificar la ruta, clarificar la cancha, que se entienda cómo se juega y también que se entienda cómo se va a ganar. Y, y ahí un poco tomando un poco haciendo un resumen de los puntos de vista. Y claro, yo lo planteo obviamente como profesor de una escuela de negocios, ¿cierto? Entonces como que uno siempre piensa, oye, sí, pero uno ¿para qué innova? ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, Christensen, ¿qué dice? Para generar valor. Y uno, ¿qué es lo que piensa en una primera lectura? Para ganar dinero, ¿cierto? Pero claro, obviamente nosotros no innovamos porque sí, ¿cierto? Tiene que haber un driver, que es decir, ser más competitivo, ser más rentable, ¿cierto? O sea, en el fondo la innovación tiene una razón de ser, ¿cierto? Y además, claro, porque nos gusta, ¿cierto? Pero el punto va, y ahí donde yo creo que de alguna manera, y eso que tú dices al final, también tiene un cierto grado de responsabilidad de los tomadores de decisión empresariales, ¿cierto? De entender que la innovación, ¿ya? No es algo que va a ser una apuesta ganadora, siempre. Y en eso, claro, yo obviamente como moderador me permito un poco hablar, decir, bueno, el fracaso, ¿cierto? Los experimentos pueden salir mal, ¿cierto? Es normal que salgan mal. Y eso yo creo que es parte del mindset que por ahí dice Katia, en el sentido de decir, un tomador de decisión debe ser consciente de antemano de que queremos que salga bien, pero alguno de los outcomes que podríamos tener es que no salga bien y aprendimos algo. Y ahí viene la parte donde hablábamos con Iván, ¿cierto? Sí, pero le estamos metiendo datos, recursos y podemos perder algo de dinero, ¿cierto? Pero el punto es aceptarlo, ¿cierto? Y tomar un mindset más largo plazista, no pensar, oye, esto mañana me va a resolver el problema. Sí, todos queremos que lo resuelva mañana, pero el punto es, entendamos de que esto como parte de un proceso va a tener algunos obstáculos, va a tener algunos desafíos, pero que si tenemos la persistencia, la paciencia y sobre todo esa visión, ¿cierto? Al final, yo creo, mi muy humilde opinión, los resultados llegan solos, ¿cierto? Pero ahí me cuelgo de lo que tú dices, respetar ese proceso, ¿cierto? Y claro, punto número uno para los tomadores de decisiones empresariales es entender los puntos fuertes de innovar de manera abierta, pero también un poco quitar algunos mitos en torno a eso. O sea, esto no es la piedra filosofal, requiere trabajo, requiere esfuerzo y por lo tanto, bueno, al final del camino siempre vamos a ver la luz. Entonces, no sé, Katia. Quería- Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y tener esta lógica de pensar en portafolio,
¿no? Entonces ya no es solamente un proyecto, porque ese proyecto efectivamente tiene riesgo, todo proyecto de innovación conlleva un riesgo. Pero si tengo un portafolio, como cualquier estrategia de inversión, entonces voy a tener un conjunto de proyectos de mayor riesgo, con mayor probabilidad de fracaso también, pero otros proyectos que probablemente les iría bien. Entonces, yo quiero manejar el portafolio de manera global para que, como un todo, sí, eventualmente yo como empresa voy a tener ganancias, voy a tener resultados positivos como un todo, pero dentro del portafolio obviamente van a haber proyectos que fracasaron. Y esos fracasos, ¿por qué son importantes? Porque son aprendizaje. Entonces, volviendo a lo que decía Iván, si yo mido adecuadamente los avances del proyecto, entonces voy a poder aprender mucho más rápido y entonces ir mejorando, a pesar de que un proyecto específico haya podido fracasar en un determinado momento. Sí, totalmente. Y en esa línea vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y claro, ustedes, bueno, tienen ese conocimiento y creo que es importante de alguna manera reflexionar en torno a cómo la ciencia, ¿cierto? Las ciencias exactas, en particular la ciencia biológica, ¿cierto? Y la tecnología en general, de alguna manera pueden potenciar su negocio. Y un poco hago ahí un comentario de antemano. Entender de que, claro, como tú decías, esto es un portafolio, por lo tanto, invertimos, ¿cierto? Y la ciencia, podríamos decir, y ustedes quiero que ahí un poco me digan eso, ¿cómo la ve el tomador de decisión? ¿Como algo caro? ¿Como algo lejano? ¿Como algo difícil? ¿Cierto? Porque cuando nosotros hablamos de ciencia, ¿cierto? Estamos pensando en la exploración en el espacio o la cura de tal enfermedad, ¿cierto? Y a veces pudiera ser más simple o más manejable de lo que uno que creyera. Entonces, me gustaría conocer esa opinión de ustedes sobre cómo podríamos apalancarnos, ¿cierto?, en la ciencia y tecnología para que las empresas puedan potenciar su negocio. Entonces, ahora quiero escuchar primero a Iván. Por favor, cuéntanos tu punto de vista sobre esta pregunta. Por supuesto. Uy, a ver, bastante que compartir ahí. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Al menos en este mundo donde se mueve mi compañía y con las empresas con las que trabajamos, que son principalmente grandes empresas y corporaciones, como que sí entienden la importancia de la CTI para poder involucrarla en sus vehículos de innovación para que se transformen, pero todavía hay ciertos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, oye, el científico va a una velocidad y yo voy a otra, ¿no? Siempre sale eso en la conversación, ¿no? O, pucha, de repente el científico no entiende mucho del negocio y yo quiero esto, pero me traen otra cosa, ¿no? Y a ver, y claro, son dos mundos diferentes, pero que pueden convivir. Ese puente de comunicación, de sensibilización, de sintonización, ahí sí considero que todavía tenemos un área de oportunidad muy grande, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los espacios que lideran ustedes, David, Nico, son vitales, ¿no? Por otro lado, otra reflexión también importante es que cuando hemos trabajado temas más CTI con corporaciones, efectivamente, si bien hay mucho de experimentación, aprendizaje en ciclos cortos de tiempo, el empresario corporativo ve a la CTI más que nada como iniciativas o proyectos más de mediano y largo plazo. Y que no es que esté mal, pero que si le damos el enfoque disruptivo a ese tipo de iniciativas, empresa y ciencia, creo que podría haber un espacio muy, muy bonito de seguir generando esa confianza. Porque el corporativo sí quiere innovar, pero quiere casi todo para ayer, ¿no? Entonces, la CTI que se toma su tiempito, hay que venderla también de esa manera, ¿no? Y que va a generar posiblemente resultados más disruptivos que solamente, que no es que esté mal, mejoras continuas o por ahí innovaciones más adyacentes, ¿no? Entonces, esa conversación es la que al menos nosotros en nuestra práctica la llevamos al mundo corporativo, al C-level del mundo corporativo y como que, ok, se ven ciertas luces para poder invitar a la CTI a que empecemos a colaborar. No es fácil, ¿ah? Pero por ahí un camino. Bien, eso me parece súper importante para los que están acá, ¿cierto? Entender cómo es esa ruta, ¿cierto? Entonces, creo que ahí hay algunas luces que se están mostrando, ¿cierto? Y un poco ver cómo ese vínculo, ciencia y empresa, se Sí. hace efectivo, o sea, de que existe, claro, pero que sea realmente productivo y que saque, en este caso, innovación de valor. Katia, a ver, ahora tú ahí desde la mirada de la ciencia. Sí, bueno,
Para nosotros en Bioactiva, un primer paso cuando una empresa quiere hacer innovación tecnológica es entender cuáles son esos cuellos de botella en los que hay que trabajar, ¿no? Porque problemas hay muchísimos, pero es importante identificar dónde están los puntos críticos, ¿no? Eso que si lo mejoro va a tener resultados en términos de productividad, rendimiento importantes, significativos, notables, ¿no? Entonces, ahí tenemos herramientas para poder identificar esos cuellos de botella, esos puntos críticos, y a partir de ahí trabajar en una estrategia que del otro lado haga una vigilancia de cuáles son esas tecnologías, esas soluciones más adecuadas para mi problema y para mis circunstancias como empresa, ¿no? Y oportunidades hay muchísimas, ¿no? De repente voy a comentar algunas más relacionadas al ámbito en el que nosotros estamos más enfocados, que es el agroalimentario. Em, pero ahora, por ejemplo, en temas de datos, ¿no? Con el surgimiento de ciencia de datos, inteligencia artificial, ahora las decisiones tienen que estar basadas en datos, ¿cierto? Y la posibilidad de medir datos en campo ahora se ha maximizado muchísimo, ¿no? Entonces, podemos implantar sensores, pero también basta tener un smartphone para tomar algunas variables críticas en campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa cafetalera grande, una cooperativa grande que trabaja con un conjunto de productores más pequeños, puede desarrollar un aplicativo para que los productores levanten esta información en campo sobre algunas variables críticas como humedad, como clima, para determinar cuál es el mejor momento de cosecha, para determinar cuándo toca poner fertilizante, ¿no? Y esto mejora sustantivamente la productividad del café y la calidad también, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos reales que hemos podido ver. Em, Luego, en agroindustria, por ejemplo, el rol de la biotecnología, el rol que ha tenido la biotecnología en el surgimiento, el crecimiento de las agroexportaciones, ¿no? No es solamente, digamos, obviamente ha habido muchísimo apoyo de infraestructura, muchísimos incentivos de gobierno también, pero es notable también el avance biotecnológico de muchas empresas agroindustriales peruanas, ¿no? Que tienen niveles de desarrollo tecnológico, digamos, que están destacando a nivel mundial, ¿no? Y que han podido adaptar variedades que antes no se producían en Perú, por ejemplo, el caso del arándano, que de producir cero ahora Perú es primero o segundo a nivel mundial, gracias a la biotecnología, ¿no? Y la cantidad de empleo, los cientos de miles de empleo que eso puede generar a partir de un desarrollo tecnológico, ¿no? Y en temas de sostenibilidad, ¿no? Porque ya no podemos, una empresa no puede no considerar el tema de sostenibilidad en su estrategia, ¿no? Entonces, en agro particularmente hay muchísima oportunidad para generar economía circular, ¿no? Para que los desechos del agro luego puedan ser aprovechados en otras instancias. Hay cultivos que donde, digamos, la parte que se exporta o que se vende en el mercado representa apenas el 40% del producto, como es el caso de la alcachofa, por ejemplo. ¿Qué hacemos con ese 60% que inicialmente alguien podría decir esto es basura y entonces tengo que gastar dinero para disponer de esta basura de manera, digamos, segura? Pero no, esto es totalmente reaprovechable, ¿no? Esto puede convertirse en alimento para ganado, puede convertirse en fertilizante para los propios cultivos, puede eventualmente convertirse en envases para transportar productos agroalimentarios, ¿no? Entonces, las posibilidades ahí son amplísimas, ¿no? De poder reaprovechar e insertar de vuelta en el círculo productivo los residuos, ¿no? Y estas son algunas de los proyectos en los que son reales, en lo que hemos estado apoyando en meses recientes y que ciertamente representan oportunidades, pero como digo, partiendo de qué necesita la empresa, ¿no? Eso es súper importante. ¿Qué necesita la empresa? ¿Cierto? Y ahí, bueno, David, cuéntanos, a ver ahí un poco volviendo a la pregunta, es decir, ¿cómo utilizamos la capacidad de la ciencia y la tecnología para que los negocios se potencien? Perfecto, gracias. Yo reflexionaría primero sobre un poco la decisión estratégica que tenemos que tomar. Eh, Ustedes, como empresarios y muchos de ustedes dirigen áreas de innovación, saben cómo están sus competidores, saben cómo otras empresas desarrollan productos y servicios, a qué ritmo avanzan. Y ahí hay una decisión que hay que tomar, que es cuál quiero que sea mi diferencial competitivo. Hay algunas empresas que toman la decisión de que las barreras de entrada
sean altas, y para poder lograr esa barrera de entrada alta, voy a insertar un componente de ciencia y tecnología. Cuando ustedes deciden y cuando toman esa decisión, están entrando ya a un juego donde compiten a nivel mundial y tienen que tener otro mindset, que es incluir la tecnología o el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios. Y eso implica una serie de retos. Pero antes de pensar en los retos, hay que pensar si la decisión es estratégica o no. Si en el terreno donde ustedes están jugando, cuando deciden cómo ganar el juego y toman la decisión estratégica, la ciencia y tecnología es una variable que tiene que estar sí o sí porque ya sus competidores lo están tomando. Ahí creo que hay que primero decir, vamos por este camino. Y luego apoyarse de otras unidades, de otras entidades para que los puedan tal vez orientar en cuál es la mejor ya estrategia, pero a nivel más táctico, cómo operativizar esto. Nosotros en la PUC tenemos más de eh, 250 proyectos con casi 200 empresas en estos 15 años. Y una de las cosas que he visto al momento de revisar la data, los censos, las mejores prácticas, creo que es poder entender que al adoptar ciencia y tecnología, tengo que tener partners para poder insertarla a mi proceso y finalmente generar un producto y un servicio. Muchas veces esta ciencia y tecnología, cuando la quiero insertar, como empresa no estamos preparados. No tenemos tal vez los recursos, llámense laboratorios, llámense personas que puedan manejarla. Entonces, en un inicio, invertir en un laboratorio millonario o contratar científicos no me hace sentido. Es un business case que nadie me va a aceptar. Ningún directorio me va a insertar esa inversión teniendo en cuenta que tengo un riesgo muy alto. Entonces, ¿cómo puedo avanzar sin tener que invertir en eso? Bueno, recurriendo a los que ya lo tienen. Y ahí es donde juegan un rol muy importante los centros de investigación, startups, universidades, que tenemos esos recursos y podemos trabajar en conjunto. Existen muchos mecanismos para hacerlos. Hay inversiones directas que la empresa puede hacer, pero también muchas inversiones, fondos públicos para poder trabajar en estas iniciativas. Entonces, el camino existe. Yo les recomendaría que primero tomar la decisión si es estratégico incluir la ciencia y tecnología como parte del diferencial competitivo de sus empresas. Y si sí lo es, buscar partners especializados como por ejemplo Bioactiva, nosotros como PUC y otras universidades para poder caminar en conjunto y no perdernos en este camino, en esta maratón, en la primera parte, ¿no? Que es, quiero correr la maratón ya, pero no puedo comprarme las zapatillas, no puedo comprarme la ropa, no, no tengo que entrenar, no, mejor ya no voy. Pues. No, no, sino, no están solos. Hay un ecosistema que ya ha madurado, ya tiene varios años en nuestro país. Yo diría, apalánquese este ecosistema para poder avanzar en conjunto. De tal forma que todos los actores ganamos y desde la PUC y me imagino que desde muchas universidades existe esta predisposición y lo que decía Iván, esta traducción. Porque no van a hablar tal vez directamente con el científico, sino van a hablar con los traductores, con las personas que entienden del mundo del negocio, pero también del mundo científico, que en este caso serían en la PUC la gente de mi oficina, nosotros, y en cada universidad tienen sus oficinas y áreas para que hagan de traducción. Entonces, siéntanse con esa comodidad y con esa confianza de poder dar ese paso de incluir la ciencia y tecnología dentro de su estrategia corporativa. Y, y en línea con eso, yo obviamente siempre vengo un poco a, como decimos en Chile, a revolver el gallinero, ¿ya? Eh, y quiero un poco pensar de que ustedes vinieron porque obviamente quieren sacar cosas que les puedan servir para su negocio, ¿ya? Entonces, desde la mirada empresarial, eh, cada vez más ejemplos nos damos cuenta de que quizás a nivel local, ¿cierto? El no invertir en ciencia y tecnología no pasa nada, ¿cierto? Nos alcanza, o sea, ya, ok, seguimos ganando dinero, ok, pero cuando hablábamos, ¿cierto?, el tema del mindset de largo plazo, uno siempre tiene que estar pensando de que otros países del mundo están avanzando a una velocidad mucho más grande que la nuestra, ¿cierto? Y en particular yo obviamente voy a hablar de uno solo, que es China, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pensemos en pequeñas empresas, no sé, una planta metalmecánica, pensemos en una empresa que fabrica café o incluso productores de papa, que uno dice en China tienen una cantidad de papas, ¿cierto? Tú sabes, y eso es ciencia. Pero el punto no es tanto si hoy día China está haciendo, sino qué es lo que va a pasar en 5 o 10 años para tu empresa.
¿Y cuál es la realidad? Y ahí por eso yo digo, vengo un poco a mover el tema, es que desgraciadamente los chinos van a competir en precio, en calidad y literalmente te van a arrasar, ¿ya? Porque están hoy día haciendo la inversión en ciencia, están utilizando los datos, la inteligencia artificial, la robótica, industria 4.0, cloud computing, todo lo que tú quieras, lo están utilizando hoy día. Pero esos resultados se van a ver en 5, 10, 15 años más, y cuando lleguen a Perú y quieran competir contigo, ya va a ser tarde. Entonces yo ahí como que digo eso una pequeña voz de alerta en el sentido de entender de que ya no es solamente el hacerlo porque, oye, estamos haciendo algo diferente, sino porque prácticamente se transforma en una cuestión de supervivencia, ¿ya? Claro, porque otros ya lo están haciendo. Y con este mundo globalizado, yo diría que nada le impide a empresas chinas en el futuro seguir tomando posiciones de mercado, y la cosa es que ustedes mismos y todos vayamos pensando, oye, ¿qué estoy haciendo yo hoy día para anticiparme a eso? Porque si no hago nada, bueno, la historia ya se cuenta, ¿cierto? Entonces tenemos montones de casos de empresas en Latinoamérica que están quebrando, que están cerrando o que se están vendiendo a los inversionistas chinos porque no son competitivas. O sea, son demasiado caras para producir. ¿Por qué? Porque cuando tenían que haber hecho la innovación, ¿cierto? Desgraciadamente demoraron mucho la decisión. Entonces, lo dejo ahí como una voz de alerta, un poco tratando de enfatizar la importancia de hacer esto. Y en esa línea, pasemos ahora, obviamente, a algo un poco más optimista, ¿cierto? No tampoco los quiero ahí dejar con el asunto, sino em, ¿qué cosas ustedes consideran que de alguna manera, y por ahí tomémonos de la respuesta que nos da David, ¿cierto? Entonces, Katia, Iván, eh, ¿cuáles son aquellos factores que ustedes consideran que facilitan esa interacción, ¿cierto? Entre academia y empresa, ¿cierto? O sea, cómo innovamos a partir de la ciencia y tecnología. Y me parece muy apropiado esa palabra, el traductor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo desde la mirada de negocio, ¿cierto? El tomador de decisión empresarial no siempre habla el mismo lenguaje. Por lo tanto, ahí Iván y Katia, ¿cómo facilitamos esa interacción y sobre todo pensando que nuestro objetivo es hacer innovación basada en ciencia y tecnología? Entonces, a ver, Katia, ahí compártenos algunos puntos de vista, por favor. Gracias. Sí, justamente, como decía, en Bioactiva nuestro rol es ser ese, ¿no? Ese intermediario que procura hablar ambos idiomas para llegar a un resultado, digamos, positivo, que puede ser un proyecto de innovación tecnológica. Em, Algo que es importante tener en cuenta son, de repente, apalancarnos en algunas oportunidades que dan los fondos del Estado, ¿no? Estoy hablando de Proinnovate, de Prociencia, que tienen concursos específicamente diseñados para incentivar la colaboración entre universidades y empresas, ¿no? En algunos casos, como Prociencia, es la universidad la que solicita el fondo; en algunos casos, como Proinnovate, es la empresa. Entonces, esa es, digamos, una excusa perfecta, si quieren, para empezar a armar un proyecto colaborativo, porque va a tener financiamiento externo, entonces el riesgo de la empresa es menor. Y quiero aprovechar para comentar que ahorita mismo hay una convocatoria abierta de Prociencia para consorcios, ¿no? Donde postula un representante, postula una universidad con 3 empresas que tienen necesidades similares o que de alguna manera se van a ver beneficiadas por este proyecto. Así que revisen en la página web. De hecho, hemos estado facilitando este matchmaking entre universidades y empresas para que se puedan animar, ¿no? Entonces, un primer punto es ese: aprovechar las oportunidades digamos, que da el Estado para empezar con proyectos que pueden ser no a gran escala, pero que son financiamientos importantes para empezar, ¿no? Em, y lo segundo es que hay que trabajar de ambos lados, ¿no? Digamos, en el eh, concientizar, sensibilizar a ambos lados, tanto a las empresas como a la academia, sobre cómo es trabajar con el otro, ¿no? Entonces, algo que solemos hacer nosotros es, digamos, capacitar a las empresas en cómo es hacer innovación con agentes externos, ¿no? ¿Qué tan listas están para trabajar con startups? ¿Qué tan listas están para trabajar con universidades? ¿Cómo se maneja la propiedad intelectual en estos proyectos, ¿no? Eso es importante de considerar.
que usualmente no son temas tan complicados, pero que es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Y es importante que en un contrato de colaboración, si eventualmente sale un proyecto colaborativo, pongamos los incentivos correctos, ¿no? Porque obviamente el incentivo del investigador es continuar, extender su investigación, que es lo que quiere hacer, y el incentivo del empresario es tener resultados ágiles, ¿no? Entonces, ese contrato es clave para que de ambos lados se sienta que se están generando beneficios. Súper. Iván, cuéntanos esta... Sí, yo le sumo a las muy potentes reflexiones de Katia, una igual desde nuestra experiencia, ¿no? Que muchas, sobre todo corporaciones y grandes empresas, que es el mundo nuestro un poquito de ambidextro, lo pasan muy por agua tibia, ¿no? A este C-Level para demostrarle que ya existen muy buenas prácticas de trabajo colaborativo con universidad, con ciencia, con startups, etcétera. Hay un capítulo que a veces se deja un poquito de lado, que es el tema de prospectiva y tendencias. Cuando al C-Level uno le muestra hacia dónde, ¿no es cierto?, está yendo su industria, su sector, puede sumar mucho, ¿no? Otro tema también que suma mucho es, oye, traer otros C-levels a que cuenten sus historias, ¿no? Ya, por supuesto, hay propiedad intelectual detrás, pero de verdad que ahora las compañías estamos muy habidas a contar, ¿no? A contar mucho. Entonces, contarle de un par a par lo que funcionó, lo que no funcionó, ese es un ejercicio también muy bonito que puede contribuir, ¿no es cierto?, a movilizar estos espacios. Y uno tercero, que es también muy importante, es el mercado, ¿no? Al final, el mercado, el cliente al cual te debes, es el que marca la pauta para detectar qué oportunidades tienes que transformar, cambiar dentro de tu organización con CTI para poder atender mejor a ese cliente y capturar algún tipo de beneficio. Entonces, eso también le podría sumar acá. Buenísimo, buenísimo. Entonces ya el tiempo nos ha ganado, estamos por terminar, por lo tanto, lo más importante siempre son recomendaciones, ¿cierto? ¿Qué hacer? Por lo tanto, en esa perspectiva quiero que cada uno ahí nos dé su mejor consejo, recomendación aquí para los asistentes y obviamente que se lleven algo para poder aplicarlo, ¿cierto? Entonces quiero empezar con David. A ver, recomendaciones para las empresas que quieran implementar innovación abierta. Así que cuéntanos. Perfecto. Yo diría, tal vez, hacer una analogía al portafolio de inversiones que decía Katia y también a que imagínense que ustedes son como sembradores, ¿no? Entonces, lo que están viviendo ahora es el fruto de lo que han sembrado hace unos años y están cosechando ahora y están vendiendo, ¿no? Productos o servicios. Entonces, si queremos hablar de innovación, tienen que pensar en el futuro. Lo que decía Nicolás, ¿qué viene el futuro? Y mi primera recomendación sería esa. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que, las tendencias, hacia dónde está yendo la industria donde ustedes están? Primero mirar hacia dónde va, luego que se miren a ustedes en el presente cómo están y si van a estar listos para poder llegar a esas tendencias y si no están listos, qué es lo que falta y que luego puedan tomar la ciencia y tecnología como un driver principal para llegar a ese futuro que quieren alcanzar. Y por último, que puedan ver a las universidades como aliadas, a los startups y demás, para poder llegar. Es muy difícil llegar solos. Las tendencias mundiales es que las empresas, naturalmente, esto ya lo vienen haciendo hace años. Eh, Apóyense de las empresas, de las universidades, perdón, confíen, y si les cuesta en ese momento, bueno, conversen, Katia, conmigo, Nicolás, para poder ayudarlos contándoles casos, conversemos, acérquense, busquen la manera de poder acercarse porque es el futuro y como país, ya dejando de lado solo la mirada de la universidad, como país necesitamos avanzar y que cada uno de ustedes en sus empresas puedan crecer y generar casos de éxito va a impulsar a que el ecosistema se mueva. Entonces, esto es de un interés no solamente individual, sino es un interés nacional que podamos seguir generando valor en unas condiciones donde hay otros países que tienen más recursos, tienen más tecnología. Tenemos que ser muy estratégicos en decir dónde vamos a jugar, dónde vamos a apostar las balas. No podemos ser buenos en todo. Entonces les pediría eso, ¿no? En resumen, mirar a futuro, cuáles son las tendencias, mirar al presente, cómo están, dónde están ustedes, definir en qué son buenos
en qué van a querer ser buenos en futuro y luego ver a la universidad como partner. Katia, recomendaciones. Sí, para agregar a las recomendaciones tan buenas que ha dado David, creo que trabajar en cultura es clave, ¿no? Y es algo que no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí ponerle, digamos, ponerle enfoque a eso, ¿no? Necesitamos que nuestros trabajadores estén convencidos, sobre todo los C-level, pero también hacia abajo, de la necesidad de hacer innovación, de la necesidad de colaborar y hacerlo de manera ágil, ¿no? Entonces, eso toma tiempo, pero hay que dar el ejemplo, ¿no? Usualmente va desde arriba hacia abajo y generar los mecanismos para que, digamos, para tener una cultura más horizontal, más ágil y más abierta a traer, digamos, novedades externas. Eso en primer lugar. En segundo, ya lo había comentado, aprovechar las oportunidades de financiamiento que existen para empezar con proyectos, digamos, de escala piloto, colaborativos, ¿no? Y por supuesto, contacten a las oficinas de innovación en las universidades, a los hubs de innovación como nosotros. Nuestro rol es asesorar, ayudar a que lleven a buen puerto este tipo de iniciativas. Súper. Iván, Y yo le sumo ahí súper buenas recomendaciones. ¿Cómo nos organizamos para experimentar? Eso yo le sumaría, ¿no? Porque esta estrategia que dice David, esta cultura que dice Katia, esa base, ¿no? De los equipos que tienen que trabajar algo, tienen que probar, ¿no? Probar mucho, probar, ¿no? Y un poquito desterrar el famoso prueba y error, ¿no? Es prueba y aprendizaje ahora, ¿no? Y es un concepto diferente, ¿no? Porque pruebo en chiquito, en barato, y veo si continúo o si renuncio. Esa manera de pensar y ejecutar escalando y renunciando no es sencillo tenerlo en las compañías y esto puede ser para desde pequeñas hasta grandotas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos para vivir la innovación con esa mirada de experimentación, de prueba y aprendizaje? Eso dejaría también en la reflexión. lo máximo. Bueno, ya que también me invitaron como moderador, pero voy a dar también algunas recomendaciones. Eso. Em, Yo creo que es súper importante y a partir de todo esto darnos cuenta de que a pesar de todos los avances tecnológicos y hoy en día con ChatGPT, la innovación se hace con personas, con seres humanos, ¿cierto? Pero son seres humanos que obviamente hoy en día hablamos mucho de generaciones, que en realidad yo creo que cada uno es como es. Pero algo que es súper importante que a todos ustedes les pasa es el tema de la alta rotación laboral, ¿cierto? La gente se mueve rápido. Y eso desde una mirada de innovación, ¿dónde nos pega? En el sentido de que tú inviertes, capacitas, creas capacidades de innovación, pero si luego las personas que están en ese equipo se van a otro lado, entre comillas, medio que tú pierdes esas capacidades, ¿cierto? Entre comillas. Pero ahí donde yo un poco digo, sí, pero tenemos que ser conscientes de que un joven de 25 años es probable que esté 2 años en tu empresa y se vaya. Es lo más normal del mundo hoy en día. En las grandes empresas la gente se va al poco tiempo porque tiene otras expectativas, quiere crecer, en fin. Entonces uno dice, pero tenemos que seguir innovando, ¿cierto? Entonces ahí donde está un poco el detalle y esa es la recomendación que yo diría, apostar por las personas sin importar estas condicionantes, ¿cierto? Pero sobre todo invertir en capacitación en serio, ¿ya? Y cuando digo en serio, me refiero al hecho de que no estemos pagando talleres donde viene un motivador, ¿cierto? Un cheerleader, ¿cierto? Y que me diga, ah, ja, 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 todos felices, pero al día siguiente no sacamos nada de innovación realmente. Entonces, temas de análisis de datos, ¿cierto? Metodologías de innovación, es decir, ok, nos gusta pasarlo bien, ¿cierto? Pero tenemos que aprender porque al final del día la innovación debe ser valor. Entonces, yo en eso sí, mi mensaje va, hay que siempre estar apostando por eso. Aun cuando la capacitación puede que no quede o que en el tiempo se vaya, pero continuamente tenemos que estar haciendo que nuestra gente aprenda, y ahí lo que decía Katia, yo le diría, claro, ese mindset, ese ADN de innovador, es lo que necesitamos, porque el liderazgo solo dirige, pero el equipo es de todos. Entonces, claro, como buen académico, obviamente digo eso, en el sentido de que capacitemos, pero hagámoslo bien. No es simplemente hacer una fiesta para que la gente se motive, pero eso al día siguiente cae de nuevo al mismo estado base. Entonces, y en eso, y ahora una última cosita, 2 líneas nomás. El futuro, y esto es una opinión, obviamente, solamente se las dejo para que ustedes reflexionen sí o no. El futuro de las empresas, el futuro de la estrategia empresarial, lentamente se está transformando. Ya no estamos compitiendo. Y las empresas que van a sobrevivir en el largo plazo son las empresas que colaboran.
Entonces, cuando hablamos de co-creación, ya en realidad el modelo le ponen un nombre y se llama competición, que es como una suerte de híbrido entre competir y colaborar. Entonces, claro, obviamente uno piensa en empresas que colaboran y uno dice, no, pero ¿por qué le tengo que...? Ese es el futuro. O sea, no vamos a entender de que nosotros somos los únicos que podemos hacer todo bien, ¿cierto? Entonces, para que nosotros tengamos un futuro, la clave para que tu empresa se proyecte y siga y sea cada vez más grande es colaborar. Entonces, ahí dejo una mirada obviamente reflexiva para que un poco podamos pensar luego de este evento. Así que eso era lo que teníamos por hoy día. Agradecerles a Katia, a Iván, a David, ¿cierto? Así que por favor les pido un fuerte aplauso aquí para nuestros speakers, ¿cierto? Nada, agradecerles a ustedes por haber venido. El tiempo obviamente no nos dio para hacer más cosas. Ya, sí, por ahí si hay alguna pregunta luego en el break, ¿cierto? Ahí las hacen directamente. Y bueno, ¿hay alguna foto, ¿cierto? Ahora nos ponemos de pie aquí para una fotito, ¿cierto? Así que nuevamente muchas gracias y espero que este conversatorio haya sido de su agrado. Bien, ahora continuamos con el siguiente panel. Muchas gracias nuevamente a Iván, Nicolás, Katia y David por sus buenas apreciaciones sobre todos estos temas que nos interesan en innovación y transferencia tecnológica. A ver, vamos a pasar. Gracias, ¿eh? Muy bien. El siguiente panel se titula ¿Cómo el conocimiento generado en la universidad puede potenciar tu negocio? Para este panel vamos a invitar al señor Rubén Cueva, director técnico de Biosana, también al señor Luis Negrón, gerente de analítica de negocios Creditex, al señor Adolfo Arana, Chief Marketing Officer de Negocios Turísticos Marañón, y también a la señorita Karina Bañón, coordinadora senior de innovación de la Oficina de Innovación PUC. Adelante, por favor. Ahí, ya. ¿Qué tal? Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener este panel. Tengo tres invitados de lujo, tres empresarios. Rubén Cueva, que es gerente general de Laboratorios Biosana, Adolfo Arana, que es gerente de marketing de Negocios Turísticos Marañón, y Luis Negrón, que es gerente analítico de la empresa Creditex. Entonces, hemos escuchado en el panel anterior sobre la importancia de la innovación abierta, el tema de la vinculación universidad-empresa y cómo es necesario generar este vínculo para poder crecer. Ustedes tres han desarrollado proyectos de vinculación universidad-empresa, diferentes tipos de iniciativa, algunos con fondos propios, otros con fondos del Estado. Entonces, yo quería iniciar este panel para que ustedes nos pudieran comentar cómo es que sus empresas, desde sus empresas, decidieron desarrollar iniciativas en conjunto? ¿Por qué apostaron por trabajar con una universidad? ¿No? Entiendo que cada empresa tiene un portafolio de tecnologías, de desarrollos que quieren hacer, pero ¿cómo así nació el bichito de querer trabajar con una universidad, arriesgarse y dar ese primer paso? Entonces, tal vez empezamos por acá, con Luis. Gracias, Karina. Gracias a todos. Bueno, la experiencia en Creditex en realidad es un poquito de paso a paso. Nosotros en el año, justo en pandemia, a mediados del 20 a 21, recibimos un fondo de Proinnovate para hacer una primera innovación no abierta, sino interna. Y ahí, de esta innovación, que era desarrollar un modelo de inteligencia artificial para planeamiento, comenzamos a contactar con personas que nos podían apoyar. En ese caso, contactamos con profesores de la universidad, contactamos también con alumnos que nos ayudaron a desarrollar los modelos, y ahí nació el bichito. Ahí nació cuando comenzamos a ver que esta relación de academia, empresa, hablábamos de conocimiento, aplicación, de alguna manera comenzó a tener muy buenos resultados, ¿no? El proyecto fue sumamente exitoso, la empresa quedó muy satisfecha con esa experiencia y comenzamos a desarrollar ya un segundo proyecto con la Facultad de Mecatrónica, igual, ya con fondos propios, ya no con fondos
del gobierno que apoyaban, pero siempre hemos tenido esa experiencia. Entonces, la experiencia nació de esta innovación inicial y hoy en día tenemos ya otros fondos también de Proinnovate, tenemos proyectos internos, apoyamos a los alumnos de la carrera mecatrónica en sus proyectos que le llaman MD1, MD2, creo que es el nombre técnico. ¿No? Normalmente ellos vienen a la empresa, evaluamos posibles proyectos, presentan el proyecto y nosotros lo que hacemos es financiar los prototipos, ¿no? Ellos trabajan, tenemos un practicante o uno, dos o más, depende de los proyectos dentro de la organización, y hemos ido creciendo en ese vínculo donde hoy en día la empresa está por iniciar una estrategia mucho más agresiva de innovación abierta que conllevará pues no solamente a vincularlos con universidades, sino también con startups y otros entornos que hace unos minutos ustedes me están escuchando, todo un ecosistema diferente. Pero esa es la narrativa, ¿no? Comenzamos paso a paso y fue un proceso de aprendizaje mutuo, creo, en ambos lados. Bueno, nuestra experiencia fue muy parecida, o sea, también empezó en la pandemia, nos quedaba o ponernos a llorar sobre la leche derramada o hacer algo. Y entonces lo que decidimos ahí fue soñar. Decidimos soñar, ser creativos, hacer que nuestra empresa, que es una empresa del mundo turístico, entrara en lo que se llama la economía de la experiencia. Pensamos cómo buscar elementos diferenciadores para mejorar nuestra oferta turística y hacerla competitiva no solo a nivel nacional ni latinoamericano, sino a nivel global, porque competimos en un mundo global, el turismo es una industria global. Entonces, lo que hicimos fue empezar a pensar en cómo introducir tecnología a un lugar tan remoto como es la Amazonía peruana. Nuestro lodge está situado al lado de la Gran Reserva Nacional Pacaya-Samiria, que está pues a un par de horas de Iquitos, pero es la selva, es el corazón de la selva, con todo lo que eso implica. El efecto remoto, la carencia de recursos, en fin, una serie de temas. Pero a pesar de eso, nuestra empresa decidió avanzar y avanzamos creando, creo que uno de los proyectos más destacados, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, que es implantar tecnología de realidad aumentada y conectividad remota desde el corazón de la selva para todo el mundo. Entonces, en ese camino, pensamos quién es el mejor partner para hacerlo. Yo he sido socio ejecutivo de IBM en Europa y sé muy bien que la colaboración es lo único que funciona, pero siempre y cuando busques al mejor partner. Y en este caso, al partner lo encontramos rápido y pronto. Y no solamente entramos a trabajar conjuntamente en la etapa de implantación, sino fuimos capaces de concebir el proyecto desde el principio, desde la parte más creativa, con la Católica. Únete con los mejores y vas a obtener los mejores resultados. Eso es lo que practicamos, eso es lo que hicimos. Y además, Karina se acordará perfectamente de las primeras reuniones que tuvimos, todos enmascarados para, para protegernos de los bichos, pero mira, así salió el proyecto, en medio de la pandemia. Fue cofinanciado por Proinnovate, la Universidad Católica entró como entidad asociada y tuvimos dos fases. Empezamos en 2021 y acabamos el año pasado en 2023. Tuvimos la fase de prototipado y la fase de validación, que son las dos fases iniciales que cofinancia Proinnovate. Y entonces, bueno, eso es un poco el arranque. Luego ya os contaré más. Bueno, muy buenos días. Yo soy el doctor Rubén Cueva, director técnico de Laboratorios Biosana, y les quería comentar la experiencia de nuestro laboratorio con el tema de innovación. Ha sido un poco diferente porque Laboratorios Biosana se ha dedicado al rubro de productos farmacéuticos, tiene también el rubro de productos naturales y productos cosméticos a base de extractos de plantas. Como decían los panelistas anteriores, ¿qué es lo que nosotros deberíamos orientarnos hacia el futuro? En el caso de Laboratorios Biosana es al uso de productos naturales de nuestro propio país, ¿no? El rubro farmacéutico es más complicado la innovación, pero trabajar con plantas medicinales de nuestro país es muy importante. En mi caso, yo soy doctor, he hecho una maestría en productos naturales y un doctorado en ciencias.
Entonces, la parte científica ya lo tengo incorporado y la curiosidad de investigar también, ¿no? Entonces, normalmente en una universidad no hay doctores. Bueno, disculpen, en una empresa, ¿no? En una empresa no hay muchos doctores, pero en las universidades sí lo hay, ¿no? O investigadores. Entonces, la curiosidad la tenía yo, busqué en varias universidades y la Católica marcó la diferencia en ese sentido, ¿no? Porque hay un centro de innovación en el cual nos orientan con qué profesionales podemos trabajar. En el caso de Biosana ya tenemos 3 proyectos de los cuales ya han terminado los proyectos de innovación financiados por Proinnovate y tenemos 2 registros sanitarios de productos que ya están comercializándose. El primer producto que ya tiene bastante acogida es Vitabel, una bebida antiedad a base de extracto de la uva, de maíz morado, arándanos y vitaminas y minerales. Aprovechando los residuos de la industria vinivícola, ¿no? De los viñedos. Ellos producen vinos y piscos, pero desechan las cáscaras y las semillas. Sin embargo, estas cáscaras y semillas tienen polifenoles, antocianinas, que pueden ser aprovechados para una bebida antiedad. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Y en ese sentido, los 3 comentaron los fondos de Proinnovate, el financiamiento, el apoyo que tiene el Estado peruano para poder llevar a cabo las iniciativas de innovación. Yo quería saber qué consideran ustedes que ha sido una de las acciones que realizó la universidad que aportó mayor valor en sus proyectos en el desarrollo. ¿Cuál es em, esta acción, esta iniciativa o qué es lo más representativo que ustedes consideran? Ok, por esto yo aposté a realizar un segundo proyecto, quise intentar el tema de validación o como Laboratorios Biosana, que ya van por su tercer proyecto, próximo cuarto. Entonces, ¿por qué seguir intentando? O sea, ¿qué es lo que la universidad puede otorgar como mayor valor? Empezamos por ti, Rubén. Sí, bueno, en el caso de Biosana, nosotros empezamos a trabajar desde el 2017. Como les comentaba, la curiosidad empezó de mi parte, ¿no? De buscar una universidad que pueda trabajar de la mano con mi empresa, eh, con los proyectos, con las ideas ya decididas por mi parte. Entonces, en ese sentido, la Católica pues tiene un centro de innovación, trabaja con varios investigadores y le presentamos el proyecto, la idea de hacer esta bebida a base de residuos de la uva y también hacer una crema fotoprotectora con estos componentes. Nos contactó con Eric Álvarez, un investigador de la universidad que trabaja muy bien el tema de desarrollo de productos a base de componentes naturales y alimentos. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? El contacto con investigadores que dominen el tema y por otro lado, la agilidad en la gestión de los financiamientos, lo que no hemos visto con otras universidades, que es un poco más complicado. Entonces, el contacto que tienen con los entes que financian como Proinnovate o otras instituciones es muy importante para agilizar el tema de financiamientos, ya que las empresas, pues, en mi caso, Biosana es una empresa pequeña que está creciendo, que ahora ya tenemos nuestra propia planta de productos naturales. Cuando empezamos con la Universidad Católica, todavía no teníamos la planta. En la pandemia la hemos construido y actualmente pues ya está produciendo los productos que se han desarrollado en estos proyectos de innovación. Gracias. Bueno, en nuestro caso, yo hablaría de 2 aspectos diferentes. Uno es la base tecnológica. En la Católica ya existía un equipo que había desarrollado prototipos basados en realidad aumentada. Entonces, para nosotros era, digamos, un activo importantísimo para aplicar al proyecto. Y por otro lado, también había y hay un departamento de comunicaciones rurales que nos proporcionó todo el know-how necesario para construir en medio de la selva una plataforma de comunicaciones que nos permitiera la conectividad con el exterior. Es que cuando hablo de la conectividad, claro, como todos estamos acostumbrados a la conectividad en las zonas urbanas,
quizás no podemos imaginar la complejidad que tiene lograr tener conectividad en un lugar tan remoto como puede ser Pacaya Samiria, que es, digamos, un lugar maravilloso, pero absolutamente desconectado de todo y sin posibilidades de hacer nada. Sin embargo, con la ayuda de la Católica, de Darwin, de Johan, en fin, de todo el equipo, logramos hacer algo de verdad, o sea, para mí impagable. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué continuamos? ¿Por qué hicimos un proyecto de prototipado y luego continuamos? Aparte de porque era la solución más práctica, teníamos que seguir con los especialistas. Yo destacaría el componente humano. O sea, creamos un equipo y eso a veces es fácil decirlo, ¿no? Todo el mundo habla del team working y whatever, pero la verdad es que crear un equipo no es una cosa fácil, sobre todo tratando de integrar personas del mundo del turismo que están y trabajan en operaciones en la selva y tecnólogos que vienen de una universidad como la Católica. Bueno, crear esa imbricación no es tan fácil. Sin embargo, se consiguió, guardando y respetando el liderazgo de la especialización y de cada grupo en su área. Nos ayudaron también, y eso también es invaluable, nos ayudaron también a gestionar el cambio. El incorporar tecnología en una zona de operaciones turísticas tan remota no es tan fácil. O sea, no es tan fácil técnicamente, pero quizás tampoco es tan fácil desde el punto de vista cultural. O sea, hubo que convencer al equipo de guías, al equipo de personas que estaban allí, que sus puestos no corrían ningún peligro y que por otro lado, lo que estábamos haciendo iba a beneficiar a la organización en su conjunto y a ellos en particular. Entonces, en ese trabajo de gestión del cambio, nos ayudaron el equipo de la Católica. Entonces, esas son las dos cosas que yo destaco. La parte tecnológica, obviamente, pero la parte humana y de equipo de trabajo, quizás mucho más. Gracias. Bueno, en nuestro caso un poquito la experiencia comenzó con un gran reto. Era hacer un IA en el año 21, donde hoy día probablemente hablar de IA creo que está en nuestro día a día mucho más rápido, pero en el año 21, aunque fue hace poco tiempo, aparentemente era algo que no había, ¿no? Y queríamos hacer un IA que pueda ser capaz de planificar la planta completa, cosa que no encontrábamos en el medio. Era un reto bastante alto, creo. Y cuando decidimos lanzar esta iniciativa, encontramos en la universidad un elemento importantísimo, el conocimiento necesario para poder desarrollar estas cosas. O sea, si la empresa quisiera hacerlo solo, al menos en nuestro caso hubiese implicado probablemente generar un periodo donde contratemos a especialistas, comencemos a buscar, a entender. Aquí no, aquí hubo un nexo de una necesidad de la empresa y un conocimiento de la universidad donde en conjunto se co-creó algo muy interesante. Y otro elemento que han hablado mucho acá mis colegas del conocimiento y la capacidad que tiene una universidad ya organizada para tener centro de investigación, forma de transferir esto, creo que hay un elemento que no debemos olvidar que es los jóvenes que están, especialmente que yo he encontrado en esta universidad, ¿no? He encontrado a jóvenes que colaboran con estos proyectos de investigación, que vienen con el equipo de investigación, que tienen una creatividad impresionante, tienen una capacidad de adaptación, tema que en la empresa ha generado un cambio muy positivo, ¿no? De valorar probablemente la no experiencia, pero sí el conocimiento, el ímpetu de hacer las cosas. Una anécdota muy corta. En uno de los primeros elementos que hicimos, compramos cámaras que tenían que capturar imágenes en tiempo real y perdíamos un montón de cuadros, ¿no? Y subimos como 3 meses parados, no podíamos. Fuimos al proveedor, le dijimos, ¿me devolvemos tu cámara? No, mi cámara funciona, pero hay algo que no está, bueno, nos trajeron un especialista vía Zoom, porque en esa época todo era Zoom, para no perder el juego, y al final el especialista, que era, me acuerdo que era un japonés, que era complicadísimo comunicarnos, porque el inglés era medio complicado, dijo, hasta aquí no va más. Uno de los jóvenes que estaba con nosotros me dijo, por favor, permíteme entrar al código, quiero meterme a la cámara, quiero ver, yo lo voy a poder solucionar. Y me acuerdo clarísimo, creo que era domingo, 9 de la noche, me manda un mensaje, ya está, ya funcionó, ¿no? Y nosotros, no han podido los de la cámara, la marca, los japoneses, no, ya está. El lunes lo probamos y a la semana estaban los productores de la cámara y el japonés diciendo, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué cosa hicieron? ¿No? Y esa prueba de cómo se hizo, al final nos dijeron,
mira, la forma como he encontrado el tema no lo habíamos pensado, ¿no? Y había encontrado una manera de alguna manera, hasta ahora obviamente es interesante, sacar un poco del problema y encontrar la forma creativa de solucionar. Y hoy día es unas aplicaciones que más tenemos orgullo en la empresa de poder capturar imágenes en tiempo real, clasificar telas, cosas que hemos ido hasta ferias internacionales, como la que yo participé el año pasado, donde ese tipo de modelos todavía no están implementados. Cosas que en otras industrias sí están, pero en la nuestra la velocidad que vamos no estaba. Entonces, ese tema es muy importante. En las universidades encuentras centro de investigación, conocimiento, pero también encuentras sangre joven, con mucha creatividad, con mucho aporte, y creo que la universidad tiene una característica, la Universidad Católica tiene una característica muy particular, que esos jóvenes tienen mucho ímpetu, mucha responsabilidad, muchas ganas de salir adelante, y eso creo que es bastante rescatable en la universidad. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al panel. Ellos nos comentaban algo muy importante, el tema de vincular y encontrar al recurso humano ideal, ¿no? El equipo. Yo siempre digo, cuando vienen las empresas a la oficina de innovación, nos cuentan sus ideas, los proyectos que quieren sacar. Parte de nuestro trabajo es ubicar dentro del ecosistema de la universidad el grupo de investigación, los profesionales más ad hoc a la temática, pero también es, como les digo, tiene que haber es como un matrimonio, tienen que llevarse bien, entenderse, trabajar. Desde el lado de la universidad hay todo un desafío en poder adecuarse a los tiempos de la empresa, de igual manera, desde la empresa hablar con los investigadores y cómo potenciar estos grupos y aprovechar al máximo las capacidades que tenemos. En ese sentido, yo quería saber también ahora el lado malo, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que ustedes han visto de realizar iniciativas de innovación con una universidad, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado como complicado al momento de introducir todo el tema del enfoque académico y cómo es que lo superaron? Que nos cuenten ese lado. ¿Volvemos? Ah, ya, bueno, dale, Rubén. Bueno, en el caso de Biosana, nosotros ya hemos concluido 3 proyectos de innovación financiados por Proinnovate. El primer proyecto fue el 2017. En el caso del segundo proyecto fue durante la pandemia. Y el último, pues ya lo hemos concluido recién el año pasado. El primero es una bebida antiedad a base de desechos del vino. El segundo es una bebida gastroprotectora a base del tocos. Y el tercero es un aprovechamiento de los residuos de esta bebida. Em, con respecto a las dificultades, es muy importante trazar el rumbo de los proyectos o de los objetivos de la empresa a los investigadores. En el caso de los investigadores, están muy orientados a la publicación, a obtener mayor información sobre lo que se está haciendo. Sin embargo, la empresa tiene otro objetivo, ¿no? Que es desarrollar productos, ¿no? Y que estos productos tengan un beneficio y tengan también un sabor agradable. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante conversar con el equipo de trabajo. En el caso de nosotros, pues, como decían los otros panelistas, hemos hecho un buen equipo con Eric Álvarez y todo su equipo. Entonces, hemos podido tener esa muy buena relación. Por otro lado, el tema de obtener patentes, en el último proyecto estamos viendo el tema de patentes. Sin embargo, eso ya escapa de la universidad, eso ya es una gestión aparte, pero ahí también estamos teniendo una dificultad por las demoras, ¿no? Pero no depende de la propia universidad. En Biosana, ha sido pues muy positivo. Los proyectos se han concluido de manera satisfactoria, los 3 proyectos. Entonces, en general, en líneas generales, pues ha sido un buen match. Muchas gracias. Lo primero que quiero saber es el nombre de la bebida antiedad. Bueno, cuando hablabas de dificultades, yo quizás lo veo más como retos, ¿no? Pero ni siquiera frente a los retos establecería una diferencia entre nuestro equipo ejecutivo, digamos, de la empresa y el equipo de la Católica. Yo creo que los retos los enfrentamos juntos. Los enfrentamos juntos y había muchos. Porque, insisto, no estamos hablando de cualquier proyecto, estamos hablando de un proyecto complejo por la localización,
complejo por lo que pretendíamos hacer, que es buscar una forma innovadora a través de la tecnología de transmitir conocimiento. Lo que hicimos finalmente fue crear circuitos temáticos en medio de la selva, donde utilizando realidad aumentada y con el fondo de la inmensidad de la selva, aparecían guías virtuales que explicaban las características de lo que se estaba viendo. Creamos personajes, incluso creamos un juego tipo Pokémon Go para que los niños que acuden a nuestro lodge también tuvieran una forma de divertimento. Entonces, bueno, creamos personajes, o sea, a donde voy es que la tecnología estaba allí, ha sido fundamental para todo esto, pero yo creo que lo que nos ha unido también es ese afán de ser creativos, ¿no? Y luego esas constantes pruebas que requeríamos para constatar que las cosas quedaran bien. Y luego esa imbricación que se logró entre una parte del equipo, el de la empresa y el de la universidad, bueno, creo que se ha reflejado en lo que hemos hecho después. O sea, hemos redactado 7 papers que están ahora mismo indexados, muchos de ellos, casi todos, en Scopus, por ejemplo, ¿no? Entonces, son papers que han sido valorados y sobre todo la visión que tienen esos papers no es una visión 100% científica, aburrida, sino que combina perfectamente la visión de negocio con la solución que se le ha dado al proyecto, digamos, que motiva todos estos documentos. O sea, nunca hablaría de dificultades, nunca hablaría de problemas, hablaría de retos conjuntos y resueltos también de forma conjunta. Gracias. A ver, el tema de retos, bueno, uno que ya comentó Karina, que eran los tiempos, ¿no? Adaptarnos a los tiempos de los ciclos universitarios contra los tiempos normales de las empresas. Eso pero fue un tema que nos fuimos adaptando también y aprendimos a manejarlo. Creo que eso a veces en la empresa obviamente no hay que julio, o no hay que el 15 de diciembre hay un lapso hasta creo que es 8 de enero, 10 de enero, ahí lo tenemos marcadito ya en la oficina, ¿no? Eso en la oficina no existe, ¿no? O sea, es por ahí que unos días por ese fin de año, pero lo demás son días que trabajamos. Entonces sí, hay un tema de que hay que manejar calendarios de proyectos, y hay que colaborar y ponerse de acuerdo. Y otro punto importante es también el ritmo, ¿no? El ritmo en que la empresa a veces es muy ansiosa de querer la solución rápido y la academia obviamente tiene un proceso de investigación, pruebas, hipótesis que hay que trabajar, ¿no? Entonces, ahí nosotros queríamos ir probablemente a una velocidad X y por otro lado, las pruebas o los protocolos nos decían vamos a una velocidad más lenta. Pero creo que fue un tema de aprendizaje mutuo, ¿no? En un lado nosotros decíamos, mira, si se puede hacer de un solo shot 2 pruebas, sí hay riesgo, pero asumimos el riesgo, no hay problema, lo financiamos, pero el beneficio es mayor. O sea, también hay un tema de lead time que tenemos que trabajar. Al menos a mí me miden mucho cuando hubo un proyecto de innovación en el periodo de retorno. Es cierto que hay una probabilidad que toda innovación caiga, en efecto, pero de un portafolio de proyectos hay que obviamente tener un porcentaje que sean exitosos y que revierta y que genere este ciclo, ¿no? Entonces, ese tema de los tiempos, hay un tema que sí es importante verlo al principio, entender ambas partes, y creo que la comunicación, como dice mi colega, no son problemas, sino más retos, ¿no? Retos que cada industria, cada realidad va generando. Retos que se han venido superando, creo que de buena manera, y hoy día ya manejamos ese tema como una anécdota pasada, ¿no? Y habrá nuevos de todas maneras, pero como siempre se comunicarán y saldremos adelante. Ok. Muy interesante lo que menciona y tal cual, ¿no? Son retos que asumen tanto la universidad, nuestros equipos de investigación para poder llegar a los tiempos de la empresa, como de igual manera la empresa adecuarse al conocimiento y en sus casos para el desarrollo de sus proyectos con el Estado, los tiempos del Estado. También el tema de los entregables, lo que demoran los ejecutivos, sí, tal cual, esas caras, exacto. Entonces, eh, ¿ustedes qué recomendarían a las empresas que están ahorita como un poco dudosas de acercarse a las universidades para trabajar en conjunto? ¿Qué recomendaciones les podrían decir, sugerencias, comentarios para ayudarlos a desarrollar sus proyectos, ¿no? ¿Qué valor podríamos dar desde las universidades que a ustedes les consideren, que ustedes
consideren que ha sido más valioso y en este caso también animarlos, ¿no? ¿Qué recomendaciones para poder iniciar desde cero? Hoy en día una empresa que no ha desarrollado nada todavía, que está mirando de reojo a la universidad y no sabe si animarse o no a apostar por el tema académico. Ya. A ver, creo que el primer paso es introducir la palabra innovación en la estrategia de la empresa. Por ahí debe comenzar todo, ¿no? O sea, la empresa, las gerencias, el directorio deben de decidir que la innovación es un tema importante. Una vez dado ese paso, el siguiente es muy natural, ¿no? Si yo recién comienzo con el proceso de innovación, si no tengo un I+D muy potente, obviamente tengo que aliarme con aquellos que sí lo tienen ya desarrollado. Las universidades son el centro natural donde uno tiene que llegar, buscar fondos, como ya han hablado en la charla anterior. Para nosotros fue muy importante que la primera experiencia de innovación real, o sea, porque hacemos otro tipo de innovaciones de productos, cosas más pequeñas, pero una innovación, digamos, de este estilo fue financiada, de lo cual rompió ese primer puerta complicada que es el riesgo, se minimiza el riesgo porque hay un fondo que te apoya, y dado ese primer ciclo va generando. Entonces, si la innovación ya está, inmediatamente es contactarse con las universidades, encontrar un partner que te ayude a crecer. La Universidad Católica tiene la ventaja de que tiene muchos frentes, muchos centros de investigación, está estructurada, tiene un canal de comunicación, tiene una oficina que te ayuda a generar esto. Y después viene un proceso de adaptación, ¿no? Porque la realidad que hemos conversado acá, la realidad empresa-universidad, te tienes que adaptar. Y en ese camino va generando retos, soluciones, y tienen que ir creciendo. Pero no perder del foco, ¿no? Al menos desde la industria, la empresa, que lo que tengo que generar es valor. Entonces, el reto y el challenge, como le llamamos ahora en innovación abierta, tiene que ser un valor para la organización y un valor también para el conocimiento. Cuando encuentras ese mix, ya tienes una muy buena parte desarrollada. El resto es un trabajo que hay que hacerlo, pero ya es un tema de haber encontrado la pepita o la beta de oro para poder crecer, ¿no? Haber juntado esos dos puntos. Bueno, aquí me salgo un poquito de mi propia experiencia con el tema de Pacaya para entrar en otro proyecto que tengo ahora mismo entre manos. Estamos haciendo un proyecto importante en Senfotur, que estoy liderando, que busca ayudar a las empresas MIPYMES de turismo a evolucionar haciendo el mejor uso de tecnologías digitales. Entonces, y cuento esto porque en ese ejercicio de buscar cómo ayudar a las empresas MIPYMES peruanas para que evolucionen mediante el uso de tecnología digital, nos hemos encontrado con un gran problema, que quizás es una obviedad, pero bueno, es para mí un problema grave, que las MIPYMES, que por otro lado es el 90 y tantos % del tejido empresarial del Perú, no saben dónde enfocarse. O sea, no son conscientes probablemente de su problemática y por otro lado, en el caso de que lo fueran, tampoco saben enfocar sus esfuerzos ni saber hacia dónde tienen que ir. La tecnología está ahí, la innovación está ahí, pero no saben qué hacer. Entonces creo que la Universidad Católica, teniendo tantos grupos de especialización, podría ser una buena fuente de inspiración para las empresas, porque lo primero que tienen que reconocer es que la tecnología puede ayudarles. Estoy totalmente de acuerdo en que la innovación hay que asumirla, pero primero hay que llegar a conceptualizar la innovación, a entender que existe y que le puede servir de algo. Y yo creo que ese camino, ese inicio del camino, puede ser perfectamente llevado a cabo con el apoyo de la universidad. Y a partir de allí, orientarse y tomar la mejor decisión, entre comillas, adquirir, en términos empresariales, la mejor tecnología para resolver el problema exacto. Porque otra cosa que hemos visto son experiencias de muchas MIPYMES que han, entre comillas, apostado por tecnología, pero sin ningún tipo de raciocinio detrás. Entonces lo que hemos encontrado son fracasos. Fracaso tras fracaso. Porque faltó la orientación, la guía, el definir qué se tiene que hacer y en qué momento y con qué. Y ese camino
ese camino inicial, insisto, repito, y no me cansaré, lo puede o pueden apoyar una organización como la Católica, que también tiene ese componente académico, como también ejercer esa dinámica de docencia que se requiere en este perfil de empresas. En el caso de Biosana, consideramos que es muy importante definir en qué nosotros nos podemos diferenciar con otras empresas. Mm, En las ponencias anteriores se hablaban de que en este mundo globalizado nosotros no solamente competimos con empresas aquí en el Perú, sino competimos con empresas del mundo, con empresas que tienen más capacidad de producción, más tecnología, eh, más dinero, ¿no? Para hacer distintos tipos de investigación. Entonces, ne- nuestra empresa se dedica al rubro de productos farmacéuticos, productos naturales y productos cosméticos. A raíz de este conocimiento de cómo se mueve el mundo, decidimos innovar en productos naturales. ¿Por qué? Porque es la diferencia que nosotros tenemos aquí en el país. Tenemos una gran diversidad de plantas medicinales que actualmente no tenemos productos con gran valor agregado. Si bien se exporta la maca, se exporta la uña de gato o distintos productos a plantas medicinales, eh, estas plantas medicinales se obtienen las patentes, por ejemplo, la quinoa, ¿no? Hay muchas patentes en Estados Unidos sobre activos extraídos de la quinoa o de otras plantas de nuestro país, y estas patentes son de otros países, ¿no? No son del Perú. A raíz de eso, pues hemos decidido apostar por la innovación en productos naturales, porque ahí nos podemos diferenciar, combinando plantas medicinales peruanas con vitaminas y minerales. Esa es nuestra línea de productos naturales. Vemos muchas tiendas naturistas que venden productos que no tienen un sustento científico, eh, no tienen estudios en el que garantizan realmente su eficacia o su seguridad. Al trabajar nosotros con la Católica, hemos hecho proyectos en los cuales evaluamos, por ejemplo, en la bebida entera, su capacidad antioxidante que tiene esta bebida. En el caso de la bebida gastroprotectora a base de tocos, hemos evaluado si realmente pues ayuda a proteger el estómago frente a una gastritis. Incluso hemos evaluado frente a la bacteria que produce esta, ¿no? Que es Helicobacter pylori. Entonces, muy importante este trabajo, ¿no? Evaluar, decidir qué línea de investigación, de innovación nosotros vamos a trabajar, porque no podemos innovar en todas las áreas que tiene la empresa. Debemos innovar en las áreas donde nosotros podemos diferenciarnos, ¿no? Eso es muy importante. Y poder competir con los competidores que existen en el mercado. Entonces, en el caso de nuestra empresa, pues hemos decidido productos naturales que tengan innovación y que se evalúe el valor agregado y también los efectos que tienen estos productos, lo que actualmente no existe. Existen muchos productos a base de plantas medicinales, pero realmente pues no se evalúan, ¿no? Su efecto, porque eso toma tiempo, toma inversión, es un costo también para la empresa, y hemos podido hacer esa inversión, ese trabajo de la mano de la universidad, y también hemos tenido el apoyo de ProInnovate. Gracias. Gracias, Rubén. Y solo para cerrar, ustedes ya están en el proceso de innovación, están sacando nuevos productos, nuevos procesos. ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen como empresa para continuar creciendo? ¿Cuáles son los planes, la estrategia? ¿Cómo han incorporado la estrategia de innovación dentro de la estrategia empresarial? Solo para cerrar. Empezamos contigo, Rubén. Con eso cerramos. Sí, gracias. Como les comentaba al comienzo, nosotros comprábamos productos de otras empresas. Nosotros no fabricábamos nuestros dos propios productos. Sin embargo, les brindábamos a las otras empresas el tipo de productos que nosotros queríamos, ¿no? O sea, hacíamos un estudio de qué productos queríamos desarrollar y las empresas nos ayudaban. Sin embargo,
A raíz de estos proyectos que se han desarrollado en la Católica, hemos decidido tener nuestra propia planta de productos naturales. Actualmente esta planta ya desarrolla o trabaja los productos que se han elaborado gracias a los financiamientos y al trabajo que se ha tenido. Tenemos proyectos futuros de no solamente desarrollar productos a base de plantas medicinales, sino desarrollar los propios activos. Entonces ese es un paso adicional, porque en los proyectos que hemos hecho, nosotros hemos preparado extractos a base de plantas, hemos obtenido distintos tipos de extracciones, se ha optimizado estos procesos, se han obtenido artículos científicos, se ha presentado una patente para sustentar estos procesos de extracción. Entonces, el paso siguiente que estamos llevando es tener una planta de productos o de activos, ¿no? De los cuales pues se pueden elaborar los productos y esta planta también podría proporcionar activos a otras empresas que se dediquen al rubro de productos naturales. Recuerden que nuestros competidores aquí en el país pues pueden ser también nuestros propios aliados, ¿no? Crecer en el rubro de productos naturales, que más empresas se orienten a hacer productos, pero con valor agregado y con investigación. Eso sería muy importante para que estos productos se puedan comercializar no solamente aquí en el país, sino en el extranjero. Gracias. Bueno, en lo referente a nosotros, sí, el proyecto acabó justo hace un año, en septiembre de 2023. Hemos desarrollado una estrategia de marketing digital importante para dar a conocer estas nuevas experiencias que ofrece la realidad aumentada y estas capacidades nuevas que tenemos como organización. Y la verdad es que, a ver, a estas alturas del partido, yo los números. O sea, hemos alcanzado el año pasado y este año superar nuestras ventas de 2019 en un 40%. Y ya con eso estoy encantado y feliz. O sea, ¿tiene que ver con esta nueva oferta? Por supuesto, tiene que ver. Seguramente, no sé si al 100%, pero seguramente que al 75%. La semana pasada estuve en una ronda de negociación con operadores chinos, coreanos, indios y japoneses. Yo mismo les estuve contando el proyecto como un diferenciador respecto a otras ofertas turísticas y notaba en la cara de las personas, bueno, es difícil a veces también notar las expresiones en las personas que proceden de la cultura asiática, pero desde luego que hay cosas que te hacen ver que el tema les encaja perfectamente, ¿no? A un coreano le contaba eso, los coreanos están acostumbradísimos a la tecnología, les encanta ver la combinación naturaleza, contacto con lo puro y lo espiritual, pero también con la tecnología presente allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Bueno, seguir la línea que estamos, enriquecer los circuitos que hemos creado, probablemente sacar adelante algún otro circuito y seguir promocionando, porque todo esto fue creado para entrar en lo que dije, en la economía de la experiencia, que es buscar elementos diferenciadores para tu oferta, mejorar la experiencia del cliente en tu establecimiento, con lo cual tenemos que seguir esa línea, tenemos que seguir diferenciándonos y apoyándonos en lo que ya tenemos, que es bastante. Y no quería dejar de decir una cosa relacionada con el tema de Senfotur y relacionado con la Católica. Hemos seguido trabajando con la Católica en Senfotur. Acabamos de terminar un proyecto de rutas gastronómicas utilizando realidad aumentada. Encantado de seguir trabajando incluso con las mismas personas que estuvieron conmigo en el proyecto de Pacaya. Son dos organizaciones absolutamente diferentes. Una organización privada como Pacaya, negocios turísticos, y otra pública como Senfotur. Pero la experiencia, te he de decir, es exactamente igual. ¿Ya? Beneficiosa, satisfactoria, con gente encantadora, flexible, lo subrayo, flexible, y que se adapta perfectamente a los requerimientos y a lo que se busca en los proyectos. Eso es lo que tengo que resaltar. Doble experiencia.
Pacaya y Senfotur, ambas excelentes. Ok, Luis, brevemente que ya me están llamando. Sí, sí, El tiempo. muy breve, no se preocupe. Bueno, los próximos pasos lo resumo en una palabra: madurar, gestionar mejor la innovación. Nosotros en la empresa hemos decidido en los próximos meses iniciar todo un proceso de un plan de maduración de la innovación, mejorar nuestras capacidades, vincularnos con otros elementos de diferentes fuentes, ¿no? Ahora con esa experiencia de las startups vamos a abrirnos a otros ecosistemas, seguir apostando también por los fondos de innovación. La promoción de estos fondos es muy importante, pero todo eso tiene que estar orquestado a través de un plan y medirlo en el tiempo, cómo va madurando la organización en su capacidad de gestionar la innovación. Si no, podría ser un spin-off, ¿no? Ya, lo hicimos 2 veces y listo, queda en la memoria de la empresa que alguna vez se hizo. Y no introducen el concepto de la gestión de la innovación dentro de la empresa, ese tema puede quedar olvidado en el tiempo y, como muchas iniciativas, supongo, en algunas organizaciones, pasó por una buena experiencia y ahí quedó, ¿no? Resumido para en el tiempo, Karim. Ok, muchas gracias a nuestro panel. Me llevo esa idea de la importancia de la gestión de la innovación y de la vinculación universidad-empresa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rubén, Luis, Adolfo y por supuesto, Cari, por el panel muy interesante sobre los temas y los trabajos que han tenido en vinculación con la universidad. Quería aprovechar este momento para avisarles que hay un coffee break más adelante, así que pueden salir y pueden aprovechar el momento para hacer el networking y aquellas preguntas que quedaron en el baúl, también aprovechen con los panelistas en poder absolverlas, ¿no? Además, les voy a pedir que por favor lleven todas sus cosas. Vamos a reorganizar este salón para el siguiente panel y volvemos luego del coffee break, por supuesto. Muchas gracias. Ah, sí, y no se olviden que hay una feria tecnológica, el vacío al fondo, para que también puedan ver proyectos muy interesantes que estamos desarrollando en la universidad. Gracias.